Bueno, hoy vamos a ver el periodo que vamos a trabajar es 1816-1820, 4 años. Desde la Declaración de la Independencia hasta lo que se conoce como la anarquía del año 20 o el momento en que se pierde el poder central. Mm, ¿Sí? Por lo tanto, hoy vamos a trabajar esos 4 años, 1816-1820. Nosotros lo que habíamos dicho la clase pasada es que a partir de la Revolución de Mayo entran en conflicto diversos intereses. Esos diversos intereses tienen que ver con si continuamos con un mercado fuertemente regulado por la corona española, si se continúa con el monopolio, si avanzamos hacia a un libre comercio, si ese libre comercio implica abrir todo o protegemos algo. Bueno, había distintos intereses políticos y económicos que van a atravesar todo este periodo desde 1810 hasta 1820. Hoy tomamos el fragmento final, ¿sí? Que es 1816-1820. Cuando se convoca el Congreso de Tucumán, ese famoso 9 de julio de 1816, sí. el que ya tendríamos que saber que es ahí donde se declara la independencia, en la casita de Tucumán, que nos hacían pintar de amarillo, no nos enseñaban nada, pero la pintábamos de amarillo. O sea, sabíamos que había una casita que teníamos que pintar de amarillo y después no aprendíamos mucho más. Ese 9 de julio de 1816, ese Congreso de Tucumán tenía tres objetivos. El primero era declarar la independencia. Y acá es importante que retomemos un poquito, que vayamos un poquito hacia atrás. Cuando se da en 1810 la Revolución de Mayo, se forma la primera junta de gobierno. Esa junta utilizó la máscara de Fernando VII, es decir, nosotros gobernamos a nombre del rey Fernando VII. Cuando el rey vuelva, le devolvemos el poder. Bueno, en 1815 se da lo que se conoce como el proceso de restauración monárquica, es decir, vuelve el rey. Bueno, ¿y qué carajo hacemos? ¿Le damos el poder o no se lo damos? Entonces, por eso se convoca un congreso para que declare la independencia y de una vez por todas romper ese lazo que teníamos con España. ¿Qué quiero decir con esto? La independencia, si bien estaba en la cabeza de algunos sujetos, como Moreno, como Belgrano, como San Martín, se tiene que apresurar el proceso histórico porque en 1815 había vuelto el rey de España. Entonces esta máscara de Fernando VII se había caído. Mm, El otro objetivo de este Congreso era establecer una forma de gobierno para lo que serían las provincias unidas del Río de la Plata. Bueno, ¿de qué manera nos vamos a gobernar? Porque esta es una pregunta, yo siempre lo explico de manera medio brutal, ¿no? Es, me quiero ir de mi casa, me quiero independizar de mis padres. ¿Sí? Bueno, esa es una primera decisión. Ahora, cuando vos lo lográs, aparecen un montón de otras cosas que tenés que empezar a organizar de tu vida que no sabías que las tenías que hacer, porque antes las hacían tus padres. ¿Sí? Bueno, nos queremos independizar de España. Ok, saquémonos de encima España, pero ¿cómo nos vamos a gobernar? ¿De qué manera nos vamos a organizar? Hasta este momento estábamos gobernados por un virrey y ese virrey lo elegía el rey de España y ellos establecían las leyes. Bueno, todo eso no va más. Bueno, ¿de qué manera nos vamos a organizar nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra forma de gobierno? Entonces, eso también estaba en discusión en el Congreso de Tucumán. ¿De qué manera nos vamos a organizar políticamente? Y el tercer punto
es que tenía que declarar, o el tercer objetivo, declarar una constitución. ¿Qué es la constitución? Lo que conocemos como ley de leyes, la ley Es suprema. la madre de las leyes. Muchas gracias, Franco. La madre de las leyes. Lo dijo Franco mejor que yo, así que dejamos esa definición, la madre de las leyes. Ahora, fíjense que de estos tres objetivos, yo puse independencia en rojo, porque fue el único que se logró. Los otros dos no se lograron. No se pudieron poner de acuerdo las provincias y Buenos Aires, y después vamos a ver por qué, con respecto a qué forma de gobierno iba a tener nuestro territorio de ahí en adelante. ¿Cuáles eran las posibilidades? Bueno, había quienes proponían una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir una monarquía constitucional? Bueno, que nos gobierne un rey, elegir un rey, no el de España, otro rey. Pero que haya una constitución que limite su poder, no un rey con poder absoluto. Otra posibilidad era establecer una república, es decir, un poder central que organice el territorio y que tome decisiones por sobre todo el territorio, una república con división de poderes y que las provincias estén representadas en esos poderes, sobre todo en el poder legislativo. Yo quiero explicar esto. ¿Me están escuchando? Porque a mí se me trabó la cámara. Sí, profe, se te escucha bárbaro. Bueno. Sí, se te escucha. Bueno, sí, bueno. Profe. Cuando digo una república con un poder central... ¿Se tildó el profe otra vez? Pensemos, ¿cómo? Pensé que te habías tildado, profe, porque en un momento se quedó congelada la pantalla tuya. Claro, claro, pero bueno, me escuchaban. Lo importante es que me escuchen. Una república, ¿sí? Con un poder central que tome decisiones, para que pensemos nosotros cómo sería un país de esas características. Bueno, es como el nuestro, como el que tenemos ahora, ¿no? Que tenemos un presidente que representa a todos. Y tenemos un ejemplo bien claro. El presidente decidió declarar una cuarentena hace 70 y pico de días y fue para Por todo el primer país. caso de coronavirus en Argentina, profe, por eso nadie declaró. Bueno, sí, declaró la cuarentena en todo el país, ¿sí? Tomó la decisión, él como presidente, de hacer una medida de excepción para todo el país, ¿sí? Así funcionaría una república con un poder central. Y la otra posibilidad era una federación de estados provinciales. Y ahora voy a poner otro ejemplo de actualidad para que entendamos esto. ¿Sí? Una federación de estados es Estados Unidos, ¿sí? En donde el presidente no toma decisiones sobre lo que pasa en cada uno de los estados. Por eso, en Estados Unidos, al comienzo de esta pandemia, veíamos que había estados como el de Nueva York que le reclamaba al presidente que lo ayude, no que tome medidas, sino que ayude al estado. Y había otros estados, no sé, como Georgia, por ejemplo, que seguía su vida normalmente. No había una política central. Otra federación de estados también es Brasil, donde no hay una política central. ¿Se entiende? En los Estados Unidos el ejemplo es más claro. Lo que es el presidente, lo que es Donald Trump, se encarga fundamentalmente de las relaciones exteriores. ¿Sí? Y de las políticas macroeconómicas. Ahora, hacia el interior cada estado resuelve sus propias leyes. Por ejemplo, tenemos estados en los Estados Unidos donde no hay pena de muerte y hay otros donde sí las hay. ¿Me explico? No, sí, se explica muy bien, profe. Entonces, esta era una posibilidad, que varios estados se junten, que tengan una política exterior en común, pero que hacia el interior cada uno se organice autónomamente.
Esta era una posibilidad. Estas tres eran las posibles formas de gobierno que existían en nuestro país para el 9 de julio de 1816 y no pudo imponerse ninguna de estas. Por eso no tuvimos constitución. ¿Se entiende? Sí. En el artículo 2 de nuestra Constitución, cuando logramos tener la Constitución, ¿sí? Bueno, no, en el artículo 1 dice que nuestro país adopta la forma republicana. ¿Cuál? ¿En la última constitución que sancionó la Asamblea Constituyente en la época de Menem, profe? O no sé si me explico bien lo que quise decir. Sí, está No sé si perfecto. dije vos. La forma republicana se acepta, se adopta en 1853 y eso no se modificó en ninguna de las reformas. En la de Ah, Menem, que fue la del 94, también se mantuvo, ¿no? La forma de gobierno, que fue la forma republicana de gobierno. Pero hasta ese sí, momento no no. sé si dije una burrada, profe. No sé si No, dije una no, burrada. ninguna es una burrada, Franco, ninguna pregunta es una burrada. ¿Estamos? Mm, ¿Sí? sí. Bien. Sí. En 1819 se logra una constitución. El Congreso logra, 3 años después, cumplir ese objetivo que tenía que ver con una constitución. Ahora, acá presten atención porque está la madre del quilombo, eh, el huevo de la serpiente, digamos, algunos más poéticamente, ¿no? Pero yo que nací en Remedio Escalada le digo la madre del quilombo. Porque esa constitución es centralista. ¿Qué quiere decir centralista? Que va a ser Que se centra Buenos en Aires, algo. que va a ser Buenos Aires, a través del directorio, quien decida quién va a gobernar las provincias. O sea, perdón, en pocas palabras, es Buenos Aires la cabeza de la independencia, ¿sí? Y es Buenos Aires quien a partir de ese momento comenzará a tomar las decisiones. Por eso, Juan Bautista Alberdi, como vimos en la clase pasada, dijo, bueno, a partir de que empezamos a atravesar el proceso de independencia con respecto a España, las provincias cayeron en otra dependencia, que fue la dependencia de Buenos Aires. ¿Sí? Buenos Aires venía a ocupar el lugar, perdón, que antes había tenido España. Y eso quedaba claro en la Constitución de 1819 y sobre todo quedaba claro cuando decía que los gobernadores de las provincias serían nombrados por Buenos Aires. Volviendo a nuestros días, Buenos Aires es una provincia, en este caso tenemos a nuestro gobernador, que lo elegimos nosotros, pero nosotros, los habitantes de Buenos Aires, no elegimos quién gobierna en Tierra del Fuego, quién gobierna en Entre Ríos, quién gobierna en Buen Santa Chaco. Fe o en Chaco. En cada provincia son los habitantes quienes eligen a sus gobernantes. En este caso era Buenos Aires, era el poder central de Buenos Aires quien iba a tomar las decisiones por sobre todas las provincias. Por supuesto que esta constitución fue rechazada por las provincias, principalmente, y esto que quede bien claro por lo que vamos a ver en unas placas a continuación, principalmente por las provincias del litoral, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes. En ese momento todavía la banda oriental, lo que hoy es Uruguay, formaba parte de las Provincias Unidas. ¿Sí? Ellos rechazan, y ahora vamos a ver por qué. Pero este rechazo no fue solo, bueno, listo, está bien, no aceptamos esa constitución. Se transformó en una batalla, que fue la batalla de Cepeda de 1820, en donde triunfaron las tropas del interior. Pierde Buenos Aires. Entonces, vamos armando así como un esquema. Congreso de Tucumán, intento de dictar una constitución,
se logra 3 años después. Esa constitución la arma Buenos Aires en beneficio de Buenos Aires. Las provincias la rechazan. Hay una batalla, que es la batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820. Pierde Buenos Aires y sucede esto. Desaparece el poder central. ¿Qué quiere decir que desaparece el poder central? Que cada provincia pasa a ser un país, pasa a ser un estado. Y esas provincias que pasan a ser un estado ya no buscan una constitución que ampare a todas las provincias, porque no hay un todas las provincias. Hay un montón de provincias desunidas, un montón de provincias que a partir de 1820 pasan a funcionar como si fuesen países. Cuesta mucho pensarlo, pero imaginemos, Buenos Aires, un país, Entre Ríos, un país, Córdoba, un país, Santa Fe, un país, Corrientes, un país. ¿Sí? Y estas provincias se relacionan como se relacionan los países, a través de tratados. O convenios. Tratados. Hasta el día de hoy, ¿sí? Los países establecen tratados con otros países. Pero entre provincias no establecemos tratados. Instalamos leyes, creamos leyes que nos amparen a todos, porque estamos formando parte de un mismo país. Pero con la desaparición del poder central, lo que empiezan a aparecer son los tratados. Y en todos los tratados, y esto es lo que se rescata de estos tratados, en todos los tratados se aspiraba a volver a juntarse. Lo primero que ponían es, haremos todo lo posible para volver a juntarnos. Había un intento de formar un país. Pero el problema estaba, ¿qué forma de gobierno? ¿Qué organización política? ¿Qué organización económica iba a tener ese país? Y eso todavía no estaba resuelto en 1820. ¿Se va entendiendo? Sí. Prestemos atención acá. Como les decía, a partir de 1820, cada provincia, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago, Salta, todavía Jujuy no estaba, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca. no estaba Catamarca, fíjense que Tucumán era más grande, ¿no? ¿Sí? Tenían distintas formas, Santiago era muy chiquito, Santa Fe era más chiquito, bueno, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, pasan a funcionar todos como estados separados, uno de otro. ¿Y qué reclamaban? Y por eso puse este mapa, que no sé, ¿lo ven bien ustedes? El mapa, sí, sí, lo veo. Este, el satelital. Profe, se ve bien. Bien. Bueno, presten atención a las flechitas. Este es el río de la Plata. Este es el río Uruguay. Este es el río Paraná. ¿Sí? Para acá, tanto por el Paraná como por... Acá está Uruguay, ¿no? Acá está Buenos Aires. ¿Sí? Acá está el AMBA. Acá está el coronavirus, precisamente. Ay, no, profe, basta, ya esa palabra ya me asusta. Bueno, acá estamos, encerradito acá. Acá está Buenos Aires, acá está Uruguay, bueno, Entre Ríos, y si seguimos para arriba, Corrientes, Misiones, Santa Fe de este lado, ¿no? ¿Qué era lo que se discutía? Uno, la libre navegación de los ríos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la libre navegación de los ríos? Lo que quiere decir es que le pedían Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, le pedían a Buenos Aires que permita la libre navegación, es decir, que los barcos para entrar a navegar por el Uruguay o para entrar a navegar por el Paraná
no tengan que pagar impuestos en Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires. ¿Se entiende? Sí. Sí. Esta va a ser la gran disputa, porque los barcos llegaban a Buenos Aires, llegaban al Río de la Plata, que también, por eso, después los ingleses vivos van a fundar el puerto de Montevideo, que estaría acá, donde está la flechita, ¿sí? Porque para generar competencia entre los dos puertos, pero eso después seguramente lo veamos en próximas clases, ¿sí? Lo que querían las provincias era que los barcos, si tenían que ir a comerciar con Entre Ríos, por ejemplo, que entren directamente por el Uruguay o por el Paraná, que entren a navegar y que no tengan que pagar impuestos en Buenos Aires por pasar. Porque si tenían que pagar impuestos, el producto llegaba más caro. ¿Se entiende? Sí. Entonces esta va a ser la gran disputa. La disputa económica va a ser qué hacemos con el puerto de Buenos Aires. ¿Permite la libre navegación? ¿Permite que todos los barcos entren sin parar en Buenos Aires o no? La otra disputa política va a ser cómo decidimos quién gobierna en cada provincia. ¿Lo va a decidir Buenos Aires o cada provincia decidirá quién gobierna? Respetando una constitución nacional, por supuesto, como estamos hasta ahora. ¿Sí? Entonces, en conclusión, pues ya queda poquito, en conclusión, ¿Cuánto queda? 6 minutos. Lo que va a suceder en lo económico, ¿sí? Es ¿qué hacemos con el puerto de Buenos Aires? ¿Qué hacemos con la guita del puerto de Buenos Aires? Porque otra posibilidad va a ser, bueno, que se comercie todo en Buenos Aires y después repartimos. Y después repartimos la guita. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Que Buenos Aires va a decir, no, de ninguna manera. El puerto es mío, la guita es mía. Y como yo soy la provincia más poderosa porque tengo la guita, yo voy a tomar las decisiones sobre el país. Entonces, a partir de este momento, lo que sí va a empezar a suceder es esta guerra civil. Entre unitarios, que adelanto, van a querer que Buenos Aires se quede con la guita de Buenos Aires, del puerto, y tome decisiones por sobre todo el país. Y los federales, ¿sí? Que lo que van a querer es que se realice la libre navegación de los ríos, que se reparta la guita de Buenos Aires y que cada provincia tenga autonomía para elegir a sus gobernantes. Esto va a llevar a una guerra civil que va a ser desde 1820 hasta 1862. En el medio tendremos al gobierno de Rosas, a los gobiernos de Rosas, de los cuales vamos a hablar, ¿sí? Porque ahí hay una particularidad que es lo que siempre hace linda nuestra historia argentina. Todo parece que es así como muy esquemático hasta que aparece un federal en Buenos Aires que no quiere repartir la guita, ¿sí? Porque los federales eran del interior, los unitarios de Buenos Aires. Bueno, Rosas va a ser un federal de Buenos Aires que no tenga muchas intenciones de repartir la guita como querían los federales. Después vamos a hablar de eso. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Dejo de compartir la pantalla. ¿Alguna duda? No. No. Entonces el esquema fue sencillo, ¿no? Objetivo de la Constitución, primera Constitución 1819, que es centralista, después vamos a decir que es unitaria, ¿sí? Las provincias la rechazan, batalla de Cepeda, se rompe el poder central, cada provincia se gobierna por sí misma y la disputa va a ser libre navegación de los ríos, como lo vimos ahí, que puedan los barcos pasar por el Paraná o por el Uruguay libremente, sin tener que parar en Buenos Aires, ¿sí? Y también la disputa política. Si Buenos Aires tomará las decisiones por todo el país, o si cada provincia tomará decisiones propias. Y acá vamos a jugar mucho con esta idea de que en Buenos Aires
somos todos inteligentes, ilustrados, civilizados, y el interior del país son todos brutos, negros, incivilizados, ¿no? Esta idea de Sarmiento, básicamente, civilización o barbarie. O nos dejamos guiar por las cabezas de Buenos Aires, o seremos unos bárbaros del interior. Esta va a ser la disputa, ¿sí? Que nosotros vamos a ir viendo en las próximas clases. ¿Alguna duda? Nos quedan dos. Profe, Sí. yo. En realidad es una pregunta que tiene que ver con algo que informó la preceptora de nuestro colegio, la 48,